Bendiciones para todos. Qué gusto es estar delante de ustedes y poder encontrarnos para llevar a cabo nuestro estudio del Discipulado 2. Hoy vamos a tener una clase muy especial y espero que tenga toda su atención a esta hermosa clase de hoy. Hoy vamos a hablar de nuestra clase número 5 y tiene como tema la santificación. La santificación es el acto de separación de todo lo malo y la dedicación a Dios. Permíteme una vez más repetir estas hermosas palabras. Es el acto de separación de todo lo malo y dedicación a Dios. La Biblia describe una vida de santidad sin la cual nadie puede ver al Señor. Esta palabra está en Hebreos capítulo 12, verso número 14. Y usted se preguntará, ¿cómo puedo yo vivir en santidad? ¿Cómo puedo yo andar en santidad? Usted y yo podemos andar en santidad, podemos vivir en santidad por el poder del Espíritu Santo. Podemos obedecer al mandato que dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, usted y yo podemos obedecer a esta orden de sed santos porque nuestro Dios es santo. Y entramos en un momento acá muy especial, y es el enunciado de la doctrina. Y quiero recordarle el enunciado de la semana pasada, que decía, creemos en la salvación por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo. Nuestro enunciado para nuestra clase de hoy es, creemos en la santificación por la obra redentora de Jesucristo, por el Espíritu Santo y de la Biblia. Una vez más, déjenme leer este enunciado de hoy. Y hay que orar al Espíritu Santo para que nos ayude a que este enunciado quede grabado en nuestro corazón como un sello. Y es que creemos en la santificación por la obra de Jesucristo, del Espíritu Santo y de la Biblia. En la Biblia nos habla acerca de la santidad y de la santificación. Hoy vamos a tomar unos apartes del libro de Éxodo, el cual nos habla de la santificación y de la santidad. El libro de Éxodo capítulo 3, verso número 5 nos habla acerca de una tierra santa, de una tierra santa. Y este verso número 5 del capítulo 3 de Éxodo nos habla cuando el encuentro de Moisés con la zarza ardiente. Creo que su mente ya está en ese lugar. Cuando Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiente. Cuando Moisés ve la zarza que arde. Y cuando Moisés ve la zarza que no se consume, eso le atrae la atención a Moisés y comienza a ir hasta la zarza. Y cuando está cerca de la zarza, él escucha una voz que dice, detente, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que pisas santo es. En ese momento el lugar, la tierra donde estaba Moisés, era santo porque la presencia de Dios estaba ahí, estaba en esa zarza. Entonces la presencia de Dios estaba en ese lugar y hacía que la tierra donde estaba, la presencia de Dios era santa. También en el capítulo 12 del libro de Éxodo, verso número 16, nos habla de una santa convocación. Ahí nos está diciendo que Dios, cuando convocaba al pueblo, cuando el pueblo se reunía, cuando era para una santa convocación, no había otro pensamiento sino que era adorar a Dios y bendecir el nombre de Dios. Ellos se reunían, era para exaltar el nombre del Señor en esa santa convocación, en ese anuncio que Dios le hacía para que se reunieran. En el capítulo 16, verso número 23, nos habla de un santo día de reposo.
un día de reposo. El pueblo de Israel tenía un día de reposo, era un día santo. Dios le decía a ellos que tenían que dejar de trabajar, que la obra de sus manos estaba parada en ese día y que ese día ellos tenían que concentrarse en lo que Dios les iba a decir. Ellos tenían que concentrarse en lo que iban a hacer ese día, y era adorar a Dios, era preparar su corazón para la bendición de Dios de la palabra. En ese día de reposo ellos no hacían otra actividad, sino era adorar y bendecir al Señor. En el capítulo 19 del mismo libro de Éxodo, verso 6, nos habla de una gente santa. Gente santa. Y en este texto nos dice que ellos eran un reino de sacerdotes, un reino de gente santa. La Biblia dice que Dios tomó al pueblo de Israel fuera de otros pueblos que estaban alrededor. ¿Para qué? Para hacerlos sus hijos y para hacerlos una nación santa y una tierra santa. Pero también en el verso 29, capítulo 29, al verso 30, nos habla Dios que Dios les da unas vestiduras santas. Dios llama a una tribu de Israel para que fueran sus sacerdotes, para que fueran sus ministros, para que fueran sus servidores. Pero algo que me llama a mí la atención, y es que Dios les diseña a estos sacerdotes una vestidura especial para ellos, que solamente los que habían sido llamados por Dios a su servicio debían utilizarla, pero ellos debían utilizarla cuando ellos iban a servir a Dios en el tabernáculo. Entonces Dios diseña una vestidura totalmente muy especial, con diferentes colores, con diferentes formas. Era para ellos. Era una vestidura física que ellos iban a utilizar. Pero en este tiempo tú y yo tenemos igualmente una vestidura de santidad. Dice la Biblia que a través de Cristo, Dios el Padre nos ha vestido de santidad y nos ha colocado un manto de justicia que está en nosotros, que está en ti. Pero también en el verso 29, capítulo 29, verso 31, nos habla de un lugar santo, de un lugar donde ellos debían llevar su ofrenda, un lugar donde ellos debían de colocar su holocausto, un lugar santo. Y ese lugar era santo porque la presencia divina de Dios estaba en ese lugar. Estaba en ese lugar. Oh, doy gloria a Dios en este momento por tu vida, porque la presencia de Dios está en tu vida y Él te está santificando. El proceso de la santificación tiene unos procesos en la vida del creyente, en la vida de las personas. Y el primer proceso de la santificación es el ser instantánea. ¿Cómo se efectúa esta santificación instantánea en la vida de una persona? En la vida del creyente. Y es que cuando éste reconoce su identidad con Cristo en su muerte y en su resurrección. Entonces el hombre, la mujer, recibe la santificación instantánea cuando reconoce en su vida su identidad con Cristo, con su muerte al pecado y su resurrección a la vida con Cristo. Es ser santo, es ser apartado, es ser escogido y separado del pecado. La palabra separación significa aislar, significa tomar una distancia. Eso es lo que Dios ha hecho contigo. Es lo que Dios ha hecho. Dios te ha separado de ese mundo de pecado. Dios te ha separado de ese mundo de tinieblas, de oscuridad. Te ha sacado de ahí y te ha trasladado a un reino de luz, al reino de Él. ¿Para qué? Para Él mismo. Él te ha separado para que tú seas de Él y para que tú le sirvas a Él también con todo tu corazón y con todo lo que Dios te ha dado a ti, con todas las obras de tus manos. El segundo proceso de la santificación es ser
práctica y progresiva. Práctica y progresiva. Desde el momento de nuestra conversión, desde el momento de tu conversión, del momento en que tú aceptaste a Cristo como el único y suficiente Salvador, el Señor nos guía a un proceso de continua purificación. Eso no se ha quedado ahí en el momento de que tú dijiste, Jesucristo es mi Salvador, mi Señor. No, en ese momento se ha efectuado en tu vida, se ha efectuado en tu espíritu, en tu alma, en tus pensamientos, en tu forma de ser, en tu forma de hablar, en tu forma de actuar, una santificación progresiva. Por eso en este momento, cuando las personas te han visto hablar, te han escuchado hablar, te han visto hacer las acciones, dice, algo pasó en la vida de este varón, de esta mujer, algo sucedió. Y hay algo diferente que las personas notan en ti. ¿Y qué es? Que es la santificación que Dios está haciendo en tu vida progresiva. Se está notando en tus hechos, se está notando en tu diario vivir. Ya no eres como antes. Ahora actúas de una forma diferente. Ahora mira la vida de una forma diferente. Ahora piensas de una forma diferente. Ahora actúas de una forma diferente. Ahora hablas de una forma diferente. Ahora haces acciones de una forma diferente. ¿Por qué? Porque la santificación que está dentro de tu vida no se ha quedado ahí, sino que comienza, ¿qué? Continua, es continua, es continua. Por eso la Biblia dice, es como manantial de agua fresca que salta para vida eterna. La santificación y la santidad tienen un fundamento. Y primero, la santidad le pertenece a Dios porque es divina. O sea, la santidad es de Dios, porque es de Él. Sin la santidad, Dios no fuera Dios. Y Él es un ejemplo para nosotros, para sus hijos, para su pueblo. Es un ejemplo de santidad. Por eso Él dice, por eso es la orden que te hablaba antes, que a través del Espíritu tuyo podemos obedecerlo a Él. Él dice, ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. En otras palabras, Dios está diciendo es que tú y yo, que pertenecemos a Dios, tenemos que ser santos porque lo estamos siguiendo a Él. Porque Él dice, así como yo soy santo, así como hay santidad en mí, ustedes tienen que ser santos. El segundo fundamento es la cualidad ética de la santidad en Dios. Se destaca la excelencia, la moral de Dios y el hecho de que está libre de toda limitación en su perfección moral. Él está libre, Él es santo, eso es lo moral, eso es lo de Él. Hay santidad en Él. En Él no hay pensamientos de maldad. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien. Las acciones de Dios son acciones de bien. Aún la justicia de Dios, que para nosotros nos parece a veces muchas cosas injustas, hay cuando Dios opera en la justicia, hay santidad en Él. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. La santidad envuelve totalmente a Dios. Las Escrituras atribuyen la santidad a las personas de la deidad de una forma individual. La deidad habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y envuelve a quién? Envuelve al Padre. Juan capítulo 17, verso 11 nos habla y dice, y ya no estoy en el mundo, dice el Señor Jesús, mas estos están en el mundo, dice Él, y yo voy a ti. Miren las palabras que expresa el Señor, Padre Santo, y yo voy a ti, Padre Santo. Él mismo, el Señor Jesús, reconoce que el Padre es santo. A los que me has dado, dice Él, guárdalos en tu nombre, Padre Santo, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La santidad envuelve al Padre, pero también la santidad no se queda en el Padre. En el libro de Hechos, capítulo 4, verso número 30, nos habla que la santidad también envuelve al Hijo. Miren las palabras de esta escritura. Mientras extiendes tu mano para que se hagan grandes sanidades y señales y prodigios mediante
el nombre de tu santo Hijo Jesús. Todas las cosas que el Señor hizo, las señales, los prodigios, las sanidades, lo hizo en la santidad que Él tiene, en la santidad que lo envuelve a Él. Por eso la santidad no se queda solamente en el Dios el Padre. La santidad también envuelve al Hijo, pero también envuelve a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo de Dios. Juan capítulo 7, verso 39 nos habla de esta forma. Esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él. Oye bien, los que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mira las palabras y la forma en que el Señor Jesús se expresa del Espíritu. Él no dice el Espíritu. Él no dice el Espíritu que va a venir del Padre. Él no dice el Espíritu que ustedes van a recibir. No, Él dice el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará a vosotros. El Espíritu Santo. Y usted puede decir o puede preguntarse ahí donde está, bueno, ¿y qué medios puedo utilizar yo? ¿Y qué medios puedo utilizar para poder seguir siendo santo y vivir en santidad? Medios entonces para la santificación. Y el primer medio para la santificación es por medio del Señor Jesucristo, en la obra de la cruz. Esto quiere decir que Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Esto quiere decir que el sacrificio de Jesucristo es el único acto para que el hombre, para que la humanidad sea santificada delante del Padre. Ese sacrificio que Él hizo, dice la Biblia que Él tomó el lugar tuyo y mi lugar. Y en la obra esa redentora, esa obra poderosa, en el derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión de pecados. Ese derramamiento de sangre puede y tiene el poder para santificar, para purificarnos. Por eso toda persona tiene que reconocer a Jesucristo como su Salvador y tiene que reconocer esa obra redentora que sucedió en la cruz. El segundo medio para la santificación es por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, tú y yo somos santificados porque Él es nuestra guía y sigue el proceso en nosotros para santificarnos a través de su presencia. Por eso, en el libro de Hechos, capítulo 1, nos habla y dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, me seréis testigos. El Espíritu Santo viene para santificar. El Espíritu Santo viene para purificar. El Espíritu Santo viene para bendecirnos de una forma especial y sobrenatural. Por eso, en este tiempo también hay una urgencia de que tú y yo seamos llenos del poder del Espíritu Santo en este tiempo. No solamente para poder tener poder para hacer milagros, poder para caminar en su gloria, sino también para vivir en santidad delante de nuestro Dios. Y el tercer medio de la santificación es por medio de la palabra. El Espíritu Santo nos da entendimiento de la palabra. Eso quiere decir que en el momento en que tú comienzas a estudiar la palabra, en el momento en que tú comienzas a leer la palabra, en el momento en que tú comienzas a escuchar la palabra, hay una santificación en tu vida. Se opera una santificación en tu mente. Se opera una santificación en la forma de ver las cosas. Se opera una santificación en la forma de hablar, porque la palabra nos lleva a también ser santificados en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, aún en nuestra forma de vestirnos, de movernos, de hacer las cosas. Por medio de la palabra somos santificados a través del Espíritu Santo. Por eso
ese tiempo que tú sacas para leer la palabra, ese tiempo que tú sacas para estudiar la palabra, para profundizar la palabra, como ella misma dice, para escudriñar la palabra, ese tiempo no es en vano. Ese tiempo es tiempo donde tú te estás santificando delante de Dios. Por eso la palabra dice, cuando el Señor Jesús le dice a ellos, ustedes ya están limpios por la palabra que han escuchado. Cuando tú te sientas a escuchar la palabra en un servicio, cuando tú te sientas a escuchar la palabra de una predicación, esa palabra que estás escuchando te está santificando tu espíritu, tu alma, aún tu cuerpo físico está siendo santificado. Y por último, encuentro con la palabra del Señor. Y es el encuentro de que nos habla el evangelista Lucas en el capítulo 23, verso 39 al 43. Y él nos habla acerca de lo que sucedió en el Señor Jesucristo en la crucifixión de Él. Tú lo has leído, tú lo sabes, Él fue crucificado y al lado de Él habían dos ladrones. Uno de ellos comienza a lanzarle palabras al Señor Jesús de esta forma y le decía, bueno, si eres el Hijo de Dios, si eres el que tiene todo el poder como dicen la gente, ¿por qué no te bajas de ahí de la cruz? ¿Por qué no te salvas a ti mismo y nos salvas a nosotros también? Le decía uno de los ladrones. Y el otro ladrón que estaba al lado del Señor Jesús, mira al Señor Jesús. Y solamente con mirar al Señor Jesús, yo creo que este hombre siente algo en su corazón y en su espíritu. Y le lanza estas palabras al Señor Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oye bien, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús lo mira con esa mirada de misericordia, con esa mirada de amor, con esa mirada de poder, y le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Escucha las palabras del Señor Jesús, dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso quiere decir que en el momento en que este hombre, cuando mira al Señor Jesucristo y lo acepta como su Salvador, la Biblia no dice que él dijo, yo creo que tú eres mi Salvador. No, le dice, Señor, yo creo que tú eres el Rey. Y el Señor de momento le dice, estarás conmigo. De inmediatamente, en ese momento, porque este hombre, este ladrón no podía bajarse para hacer otras cosas, sino que inmediatamente se operó en él la santificación instantánea. Por eso el Señor le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. También nos habla acerca de un encuentro muy especial que tuvo el Señor Jesús con una mujer en el acto mismo del adulterio. Usted sabe, ya ha leído esta historia. Dice que los hombres, desde el más pequeño hasta el más grande, traían en su mano una piedra y traían a esta mujer, quizás la tenían arrastrada. Y cuando encontraron a Jesús, se la lanzan y la mujer cae a los pies del Señor Jesús. Y estos hombres, con todo el orgullo que tenían ellos, le dicen, la ley de Moisés nos da autoridad para que esta mujer sea muerta, porque la encontramos en el mismo acto del adulterio. Y la Biblia nos dice, las Escrituras nos dice que el Señor se agacha y comienza a escribir en la tierra. Y suelta unas palabras poderosas y dice, bueno, el que esté libre de pecado, arroje contra ella la primera piedra. Igualmente, desde el más pequeño hasta el más grande comenzaron a irse y a dejar las piedras a un lado, yo creo. Y comenzaron a irse y se fueron todos. Y el Señor nota eso, que Él estaba solo con aquella mujer. Y le dice, ¿dónde están los que te acusan? Le dicen a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dice, Señor, se han ido. Todos se fueron. Y el Señor le dice, yo también te perdono. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Inmediatamente también se operó en ella la santificación instantánea, pero también se iba a efectuar en ella la santificación progresiva, cuando el Señor Jesús le dice, vete y no peques más.
Está diciendo, a medida que tú vives, a medida que tú te apartas del pecado, a medida que tú vives para Dios, la santificación progresiva se va a comenzar a verse en tu vida y en tus actos. En los dos casos, queridos discípulos, Jesús y el escritor sagrado introdujeron la realidad de cambio en los comportamientos de las personas y por ende en el ambiente de la santificación. Por eso, si tú has notado que en tu vida hay cambios y tú dices, bueno, a mí me han dicho esto, me han dicho aquello, ya no soy igual, ya no pienso, es porque en ti se está efectuando la santificación progresiva a través de la obra de Cristo, a través del Espíritu Santo y a través de la palabra, del estudio de la palabra del Señor. Por eso déjame orar por ti en estos minutos. Y yo quiero, a mí siempre me ha gustado, quizás me han escuchado, pon tu mano ahí en tu corazón, ahí donde estás. Pon tu mano en tu corazón y sintiendo el palpitar de tu corazón, tú le vas a decir, gracias Señor por la palabra, oh Dios, que he recibido. Gracias por la enseñanza. Gracias porque hoy viene la palabra para decirme que no solamente en el momento en que te recibí como mi Salvador se operó en mí la santificación instantánea, sino que ha venido como una fuente, ha venido creciendo esa santificación. Y por eso hoy, Señor, veo un cambio en mi vida. Y no me voy a quedar ahí, Señor, dile, voy a seguir buscándote, voy a seguir anhelando tu presencia, voy a seguir anhelando el estudio de la palabra. No me voy a quedar ahí en lo que he recibido. Yo quiero más, yo quiero ir más allá. Por eso, Señor, yo bendigo la vida de cada uno, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo venga y los ayude a seguir caminando. Y recuerdo una vez más el texto de Hebreos. Recuerda, sin santidad nadie verá al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.